La llave pesaba increíblemente en la palma de mi mano. Estaba de pie en el vestíbulo de mármol de nuestro edificio, de mi edificio ahora, mirando a través de los ventanales de suelo a techo, cómo mi marido de 7 años pulsaba el portero automático por tercera vez. Su dedo lo apretaba con desesperación creciente. Esa energía frenética que surge cuando la realidad aún no ha alcanzado las consecuencias. El interfono de la pared junto a mí seguía en silencio, parpadeando con cada llamada. Yo no me acercaba. Bienvenidos a las historias de Betty. Aquí comparto una historia de vida nueva cada día, y me encantaría que te suscribieras y le dieras like al video. Ahora volvamos a mi historia. Te prometo que si escuchas hasta el final te va a encantar. Desde el piso 12, a través de ese cristal impecable, lo había visto llegar en taxi hacía 20 minutos. Nada de SUV negro de lujo. Esa fue la primera pista que notó. Se quedó en la acera un minuto entero mirando el hueco vacío del parking de residentes. Incluso levantó la mano a la cabeza, en ese gesto universal de confusión. Luego agarró su maleta de cuero, la que yo le regalé en nuestro 5º aniversario, y entró con la seguridad de un hombre que nunca imaginó que su base pudiera derrumbarse. Ahora esa seguridad se estaba resquebrajando. Tenía el móvil pegado a la oreja. Mi teléfono vibró en el bolsillo por 7ª vez en 3 minutos. Lo saqué y vi su nombre. Marido, no su nombre real, ya no lo merecía, parpadeando en la pantalla. Lo cambié esta mañana, sentada en el despacho de mi abogado justo después de firmar los papeles que cambiaron todo. El portero volvió a sonar, más largo esta vez. A través del cristal vi a Gary, nuestro conserje, mi conserje, hablando con él. La postura de Gary era de disculpa, pero sus manos se alzaban en ese gesto firme y universal. Lo siento, pero no puedo hacer nada. Seguía mis instrucciones al pie de la letra. Había hablado con él esta mañana, con la administración del edificio y con todos los que necesitaban saberlo. La cara de mi marido estaba cambiando. Lo vi suceder en tiempo real, incluso desde esta distancia. La confusión dio paso a algo más afilado. Apretó la mandíbula, cuadró los hombros. Le decía algo a Gary, señalando hacia los ascensores, hacia el hogar del que se había ido hacía 3 días, el hogar al que creía que estaba volviendo. Como siempre, mi móvil vibró otra vez, y otra. Los mensajes llegaron en ráfaga. No necesitaba leerlos para saber qué decían. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me dejan entrar? Llámame. Recordé la cena de hace 6 meses. La luz de la vela reflejándose en las copas de cristal. La forma en que sus ojos se iluminaron cuando habló de ella. Fue el tono exacto de su voz al pronunciar esas palabras lo que detonó todo sobre lo que había construido mi vida. Recordé lo que descubrí después. Los emails, los extractos bancarios, la verdad que había estado viviendo en mi casa, durmiendo en mi cama, comiendo en mi mesa. Recordé el matrimonio en el que había invertido todo. Mi juventud, mi confianza, mi dinero, mi futuro. Y recordé a la mujer que estaba allí antes de esa cena, antes de que supiera, antes de que decidiera que algunas traiciones no merecen perdón, merecen precisión. Mi marido estaba gritando. No lo oía a través del grueso cristal, pero veía su boca moverse. Su mano libre cortaba el aire en gestos bruscos y agresivos. Gary retrocedió un poco, y anoté mentalmente que le daría una generosa bonificación por esto. Se acercó otro empleado, Darius, el supervisor del turno de la tarde. Lo estaban manejando exactamente como yo les había indicado. Llamada a seguridad si se pone agresivo. No entren en diálogo más allá del guión. Lo siento, señor, pero usted ya no figura como residente ni como invitado autorizado en esta dirección. Me aparté de la ventana y caminé hacia los ascensores. Mis tacones golpeaban el mármol con un ritmo constante y medido que coincidía con mi pulso. Lento, tranquilo, controlado. Detrás de mí, el zumbido se detuvo y empezó de nuevo. Mi móvil seguía vibrando desesperado. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave timbre. Entré y pulsé el botón del ático. Mientras las puertas se cerraban, capté una última imagen del vestíbulo. El interfono todavía parpadeando en rojo. El ascensor empezó a subir suavemente y cerré los ojos. Esto no era el final de la historia. Era el punto en que recuperaba todo lo que él creía que podía quitarme.
Pero para entender cómo llegué aquí, de pie en este ascensor, con mi marido cerrado fuera del hogar que consideraba parcialmente suyo, con su vida a punto de derrumbarse en formas que aún no podía imaginar. Tenéis que entender de dónde empezó todo. Tenéis que entender la cena, y tenéis que entender que la mujer que entró en ese restaurante hace 6 meses murió en esa mesa. La mujer que está en este ascensor es una persona completamente distinta, una que él nunca debió haber creado. Lo conocí un martes. Ese detalle importa porque siempre he sido desconfiada de los grandes comienzos románticos, esas historias de película que la gente crea después, puliendo momentos mundanos hasta convertirlos en destino. Nuestro encuentro fue una tarde de martes en un seminario de desarrollo profesional. Los dos alargamos la mano hacia el mismo croissant rancio en el descanso del café. Mundano, olvidable, excepto porque él me sonrió. Esa sonrisa lenta y desplegada que le transformaba toda la cara en algo cálido. Y dijo, creo que el universo nos está diciendo que tenemos el mismo gusto por la bollería mediocre. Me reí. De verdad, no la risita educada que das a los desconocidos, sino una carcajada genuina que me pilló por sorpresa. A los 31 años ya había navegado suficientes citas decepcionantes y relaciones flojas como para haber desarrollado una coraza gruesa de cinismo ante cualquier cosa que oliera a romance. Pero algo en su autodesprecio, en la forma en que partió el croissant por mitad y me ofreció la parte más grande, me hizo pensar, quizás esto es distinto. Hablamos todo el resto del descanso. Luego nos saltamos la siguiente sesión y seguimos la conversación tomando café en la cafetería de al lado. Luego cenamos, luego me acompañó al coche y en algún punto, entre el ascensor del parking y mi vehículo, me pidió el número con una timidez dulce que parecía incompatible con su apariencia segura. Sé que nos acabamos de conocer, pero tengo la sensación de que si te dejo ir sin una forma de contactarte me voy a arrepentir al próximo mes. Le di mi número. Eso fue hace 8 años. Os cuento esto porque tenéis que entender que lo amé profunda y completamente, con esa vulnerabilidad total que solo surge cuando decides que alguien es seguro. Cuando miras a una persona y piensas, sí, te elijo, y confío en ti con las partes más frágiles de mí. Nuestro romance avanzó suavemente. Él era consultor en una mediana firma de marketing, ambicioso y charmante, del tipo que recordaba pequeños detalles de tu día y te mandaba artículos que creía que te gustarían. Yo era abogado de real estate, pragmática y cautelosa, del tipo que relee cada contrato 2 veces y nunca toma decisiones impulsivas, excepto con él. Cuando me propuso matrimonio, dejó ir sin una forma de una mañana cualquiera de domingo mientras hacíamos el desayuno. Sin anillo aún, solo él dejando la espátula de golpe y diciendo, «¿No quiero esperar más? Cásate conmigo». Dije que sí antes de que mi cerebro tuviera tiempo de procesarlo. Nos casamos 4 meses después en una ceremonia modesta que fue perfecta porque era nuestra. Su familia vino de lejos. Mi mamá lloró. Todo fue exactamente como debía ser. Las grietas llegaron después. Todas las grietas llegan después. Pero primero hubo 3 años buenos. Quizá 4 si soy generosa con mi memoria. Compramos un pequeño apartamento juntos. Yo ascendí a socia en el bufete. Él fue ascendido. Hablábamos de hijos de esa forma vaga del algún día, que tienen las parejas cuando aún disfrutan siendo solo 2. Viajamos, Barcelona, Tokio, un viaje por carretera bajo la lluvia en Irlanda del que nos reímos cada día. Peleábamos. Pensaba que estábamos construyendo algo. No me daba cuenta de que era la única sosteniendo los planos. El dinero llegó a mi vida cuando tenía 36 años. Una herencia de una tía abuela de mi padre, una mujer a la que apenas conocía, pero que al parecer había seguido mi carrera con orgullo silencioso. Me lo dejó todo. Su patrimonio, su cartera de inversiones, sus propiedades inmobiliarias. Era sustancial. Cambiaba la vida, del tipo que altera por completo tu paradigma de lo posible. $5 millones después de impuestos. Recuerdo estar sentada en el despacho del abogado de sucesiones, mirando el documento y sintiendo que miraba un número de la vida de otra persona. Mi marido vino conmigo. Me tomó de la mano durante la lectura del testamento, me frotó la espalda cuando lloré inesperadamente, no de pena, sino por la extrañeza abrumadora de todo aquello. «¿Qué quieres hacer con esto?», me preguntó esa noche,
los dos aún procesándolo. No lo sé, dije con sinceridad. Invertir la mayor parte, supongo. Quizá por fin podamos comprar una casa de verdad, algo que sea realmente nuestro, no un apartamento de paredes de cartón. Sus ojos se iluminaron. Una casa, corregí. Un hogar, para nosotros, para nuestro futuro. Esa noche hicimos el amor con una ternura que pareció una renovación, como si nos estuviéramos reconectando con algo que habíamos dejado alejarse. En la calma posterior, con su brazo alrededor de mí, susurró en mi pelo. Vamos a una casa. Creíble. Lo siento. Le creí. Dios, le creí. Fui cautelosa con el dinero. Ser cuidadosa era mi naturaleza. Y mi vida profesional me había enseñado a ser prudente con los activos. Consulté a asesores financieros, abogados fiscales, especialistas en inversiones. Creé fideicomisos y cuentas y estructuré todo meticulosamente para maximizar el crecimiento y minimizar el riesgo. La casa fue lo primero. La encontramos juntos. Una preciosa casa de 4 dormitorios en un barrio verde con buenas escuelas, aunque aún no teníamos hijos. Suelos de madera noble, cocina con isla, jardín atrás con robles centenarios. Era perfecta. La compré solo a mi nombre. No porque no confiara en él, no conscientemente, pero porque el dinero era mío y yo era abogada, y conocía las estadísticas. Sabía que la protección de activos no era cuestión de amor, era cuestión de ser lista. Mis compañeros me habían aconsejado lo mismo: mantén la herencia separada, no mezcles fondos. No es romántico, pero es práctico. En aquel momento él pareció estar de acuerdo. Lo que te haga sentir cómoda, dijo firmando los documentos que afirmaban que no tenía derecho sobre la propiedad. Es tu dinero, lo entiendo. Nos mudamos un sábado en mayo. Recuerdo que los lilaces del jardín delantero estaban en flor y su aroma llenaba todas las habitaciones. Estrenamos cada habitación mientras entrábamos con las cajas ese día, bailando en el salón vacío, pidiendo comida a domicilio y sentándonos en el suelo de la cocina, haciendo el amor en nuestro dormitorio antes siquiera de montar la cama. Esta era nuestra casa, nuestro futuro, la base de todo lo que estábamos construyendo juntos. La reformé minuciosamente durante el año siguiente. Renové los baños, lijé los suelos, modernicé la cocina. Usé mi herencia para todo, llevando registros escrupulosos. Mi dinero, mi inversión. Él contribuía a las facturas mensuales, la compra y los gastos diarios, pero la casa era mía. Pensaba que estaba siendo astuta. No me daba cuenta de que estaba construyendo mi propio bote salvavidas. Su carrera se estancó un tiempo. No fue un fracaso, pero sí un punto muerto suave. Algo que le pasa a los hombres de 30 y tantos que no han dado el salto al siguiente nivel. Mientras yo ascendía a socia en el bufete y manejaba operaciones inmobiliarias de alto perfil, él seguía en la misma empresa haciendo el mismo trabajo, viendo cómo compañeros más jóvenes lo adelantaban. Creó una tensión entre nosotros que nunca nombramos en voz alta. Empezó a hacer comentarios, pequeños al principio. Qué bien tener red de seguridad, cuando mencionaba mi cartera de inversiones. Algunos tenemos que trabajar por todo lo que tenemos, cuando me compré un carro nuevo. Pequeñas pullas que soltaba con sonrisa, como si fueran bromas, pero que aterrizaban pesadas. Me decía a mí misma que solo estaba estresado, inseguro, pasando por algo. Intenté apoyarlo. Ofrecí ayudarlo con el currículum, usar mis contactos profesionales, presentarlo a gente que pudiera impulsar su carrera. A veces aceptaba, otras se ponía defensivo. No necesito que me rescates, me dijo una vez cuando le sugerí que hablara con un reclutador que conocía. No intento rescatarte, dije confundida. Intento ayudarte. Es lo mismo. No discutí. Estaba aprendiendo que había temas que lo ponían defensivo, y su carrera era el principal. Así que retrocedí. Le di espacio, me centré en mi trabajo y intenté hacer del hogar un lugar donde se sintiera exitoso, valorado, necesitado.
Me volví muy buena haciendo que se sintiera grande. No me di cuenta de que me estaba haciendo más pequeña a mí misma. Mirando atrás desde el otro lado de todo lo que pasó, puedo ver el patrón formándose. La forma en que se retiraba cuando yo conseguía a un nuevo cliente. La forma en que sus cumplidos venían con peros. Estupendo, cariño. Aunque seguro que la mitad del éxito es estar en el sitio adecuado en el momento adecuado. La forma en que a veces me presentaba en fiestas como Aisha, mi buena, la abogada, con justo el énfasis suficiente en el artículo para que sonara como a categoría, no a logro. Pero en aquel momento no lo veía. O quizás sí lo veía y me decía que estaba siendo demasiado sensible. Quizá estaba demasiado ocupada, demasiado focalizada en mis propios objetivos, demasiado decidida a creer en el matrimonio al que me había comprometido. Quizá no quería ver que la base que creía que estábamos construyendo juntos, en realidad era una que yo construía sola, mientras él miraba con creciente resentimiento. Llegó el 7º año y pasó sin celebrarlo. Los dos dijimos que estábamos demasiado ocupados, aunque antes siempre habíamos encontrado tiempo para los aniversarios. Empezó a viajar más por trabajo. Yo estaba consumida por una operación inmobiliaria comercial complicada que me comía 80 horas a la semana. Éramos 2 personas viviendo en la misma preciosa casa, durmiendo en la misma cama, pero habitando vidas completamente distintas. Tenemos que irnos de vacaciones, dije una noche cuando los dos cenábamos por separado a diferentes horas. Yo en la isla de la cocina con mi laptop, él en el sofá con su móvil. Cuando cierre este trato, solo nosotros dos. ¿Quizá ese retiro en los Berkshires del que siempre hablamos? Claro, dijo sin levantar la mirada. Suena bien. Nunca lo reservamos. Y entonces llegó la cena. La invitación que detonaría todo lo que sabía sobre mi matrimonio, mi marido y la vida que vivía. Una invitación que casi rechacé. El restaurante era de esos donde la iluminación está diseñada para que todo el mundo parezca guapo y los precios no aparecen en la carta. Me vestí con cuidado esa noche. Como haces cuando sabes que estarás en una sala plena de gente que te miden en los primeros 3 segundos. Vestido de seda azul oscuro, ajustado pero no apretado, joyas discretas, el pelo peinado para parecer effortless, aunque me llevó 20 minutos conseguirlo. Mi reflejo en el espejo del recibidor antes de salir mostraba a una mujer que parecía exitosa, elegante y serena. No me di cuenta de que me estaba vistiendo para mi propio funeral. La cena la organizaban Blake y Savannah Sterling, una pareja que mi marido conocía de los inicios de su carrera. Blake ahora era vicepresidente senior en una empresa tecnológica con nombre en minúsculas que insinuaba innovación. Savannah estaba en relaciones públicas, del tipo de mujer que llama cariño a todo el mundo y te hace sentir a la vez deseada y juzgada. Tenemos que ir sí o sí, había dicho mi marido cuando llegó la invitación. Blake quizá tenga contactos para mí, y Savannah conoce a todo el mundo. Así que despejé mi agenda, reprogramé una reunión con un cliente y me puse mi armadura de seda y cortesía. El restaurante estaba en el centro, todo ladrillo visto y bombillas Edison. Con esa estética industrial chic que cuesta una fortuna parecer inacabada. Nos dirigieron a un comedor privado al fondo, donde una mesa larga estaba preparada para 12. Velas en el centro. Copas que atrapaban la luz. Era precioso, con la belleza calculada que tienen las cosas caras. Los otros invitados ya estaban mezclándose, cócteles en mano, haciendo la danza social de profesionales en eventos de networking disfrazados de cenas amistosas. Reconocí algunas caras. Gente del sector de mi marido. Algunos los había visto en funciones anteriores. Y entonces la vi. Estaba junto a la ventana riéndose de algo que decía Blake. Incluso antes de que todo el cuerpo de mi marido se tensara a mi lado, lo supe. Lo supe de esa forma instintiva que a veces sabes algo,
penetrando hasta el hueso y saltándose el pensamiento racional. Era Simone, la exnovia. La relación que, según los escasos detalles que él había compartido al principio de nuestra relación, había terminado porque el momento no era el adecuado y querían cosas distintas. Historia antigua, había pensado. Todo mundo tiene ex. No significaba nada, salvo que la forma en que la estaba mirando ahora significaba algo. Su mano en mi espalda baja se quedó helada. No se retiró. Simplemente se detuvo, como si toda la electricidad de su cuerpo hubiera fluido momentáneamente hacia otro lado. Lo sentí. El cambio. La repentina ausencia de su atención, aunque físicamente seguía a mi lado. «No me dijiste que ella estaría aquí», dije en voz baja. No lo sabía. Su voz sonó rara, tensa. Savannah apareció como un torbellino. Todos besos al aire y perfume, arrastrándonos dentro de la sala y haciendo presentaciones. «¿Recuerdas a Simone, verdad?», le dijo a mi marido con esa crueldad casual en la que se especializan mujeres como Savannah. «Acaba de volver a Nueva York. ¿No es maravilloso? ¡Qué reencuentro!». «Maravilloso», repetí, colocando mi sonrisa profesional en su sitio. Simone se giró hacia nosotros y la vi claramente por primera vez. Era hermosa, no de la forma estándar que enseñan las revistas o el cine, sino en algo más inquietante. Tenía una cualidad casi etérea, piel pálida, ojos oscuros, una cierta intensidad tranquila que exigía atención. Su vestido era un negro sencillo y recatado, que, de alguna forma, hacía que todas las demás mujeres de la sala pareciéramos estar esforzándonos demasiado. «Hola», dijo. Su voz era baja, un poco ronca. «Tú debes ser Aisha. He oído cosas maravillosas de ti». «Seguro que todas mentiras», dije con ligereza que no sentía. Ella rió. «Mi marido nunca...». Nos dirigimos a la mesa. El universo, o el plano de asientos de Savannah, que venía a hacer lo mismo, colocó a Simone justo enfrente de nosotros, un poco a la izquierda de mi marido. Línea de visión perfecta. Yo estaba sentada a su derecha. Lo vi colocar su servilleta en el rapal con excesiva concentración. Llegó el primer plato. La conversación fluyó alrededor de la mesa. Esa mezcla específica de charla profesional y anécdotas personales que ocurre en estas cenas. Participé cuando tocaba. Hice las preguntas adecuadas, me reí en los momentos necesarios, pero estaba hiperconsciente de mi marido a mi lado. Era distinto, animado de una forma que no había visto en meses, quizá en años. Era gracioso, encantador. Se inclinaba hacia adelante cuando hablaba, con los ojos brillantes. Era el hombre que conocí hace 8 años en aquella conferencia, el que me hizo reír por un croissant rancio. Y toda esa energía estaba dirigida al otro lado de la mesa. «Entonces, Simone, cuéntanos a todos sobre tu nuevo proyecto. Es absolutamente fascinante». Ella se hizo la modesta, pero finalmente se dejó convencer y describió su trabajo. Algo en arquitectura sostenible, diseñando edificios ecológicos para países en desarrollo. Era genuinamente impresionante. Hablaba con pasión e inteligencia y me encontré entendiendo por qué la sala se inclinaba cuando hablaba. «Es increíble», dijo mi marido. Y había una nota en su voz que no supe ubicar de inmediato. Orgullo, admiración, algo más. «Es un trabajo con sentido», dijo Simone, mirándolo. «Hace tiempo me di cuenta de que la vida es tan corta para hacer cosas que no importan. Tú me enseñaste eso, por cierto». La mesa soltó un colectivo. Yo tomé un gran sorbo de vino.
La conversación continuó. Llegaron más platos. El vino fluyó libremente, lento, imperceptiblemente. Observé a mi marido enamorarse de su exnovia en tiempo real, sentado justo al lado de su esposa actual. No la tocó, no me ignoró, pero había una energía entre ellos, una corriente que cualquiera que quisiera notar podía sentir. Tenían sus bromas internas, referencias compartidas, el lenguaje abreviado que surge tras una historia íntima. ¿Te acuerdas de aquella vez en Costa Rica?, dijo Simone en un momento, riéndose, con el mono. Mi marido echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada plena. Una expresión corporal de deleite que casi había olvidado que era capaz de tener. Dios, eso lo había bloqueado. El trauma fue demasiado grande. Todos se dejaron encantar por ello. Pidieron la historia que contaron al unísono, terminando las frases del otro. Un dúo perfectamente coreografiado de memoria compartida. Era una historia divertida. Yo también me reí con los demás. No sabía que habían ido juntos a Costa Rica. Nunca me lo había mencionado. ¿Pero por qué debería haberlo hecho? Fue antes de mí. Historia antigua. Salvo que no se sentía antigua. No con la forma en que la estaba mirando. Llegó el plato principal. Un pescado perfectamente cocinado cuyo sabor no registré. La conversación se rompió en grupos más pequeños. Savannah ahora me hablaba de una gala benéfica que organizaba, y yo respondía en piloto automático, siguiendo la conversación que ocurría a mi izquierda. Mi marido le preguntaba a Simone sobre su vida. ¿Dónde había estado? ¿Qué había hecho? Pasé los últimos 5 años fuera, dijo, trabajando en proyectos en Sudamérica, luego en el sudeste asiático. Estuvo brevemente prometida, pero no funcionó. Era un buen hombre, dijo con una pequeña sonrisa triste, pero no era el indicado, ¿sabes? Supongo que siempre tuve una idea muy específica de lo que buscaba. Sus ojos se desviaron hacia mi marido un instante al decirlo, apenas una fracción de segundo, pero lo vi. Y él también. Bueno, dijo Blake alzando su copa. Nos alegramos de que hayas vuelto. La ciudad estaba más aburrida sin ti. Todos bebimos a eso. Mi mano estaba firme en el tallo de cristal. Mi cara era una expresión de acuerdo agradable. Dentro algo se estaba moviendo, un movimiento tectónico para el que aún no tenía palabras. Llegó el postre. La mesa estaba ruidosa ahora, varias conversaciones superponiéndose. La gente estaba relajada por el vino y la comida. Yo hablaba con el marido de alguien sobre legislación de uso del suelo a última hora, una discusión que podía mantener dormida. Y entonces lo oí. La voz de mi marido, no alta, pero distinta en un momento de calma del ruido circundante. ¿Sabes? ¿Solo te has vuelto más hermosa con la edad? Es casi injusto para los otros simples mortales. La mesa rió. Alguien, Savannah, creo, dijo algo sobre su encanto, pero yo dejé de respirar. La estaba mirando directamente a ella al decirlo, con una expresión de admiración tan franca, de aprecio tan desinhibido, que sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho estando sentada. Simone sonrió. Siempre fuiste un adulador. Lo digo en serio, dijo él, y lo decía en serio. Lo oí en su voz. Algunas personas envejecen. Tú simplemente te refinas, te vuelves más tú misma. Cuidado, dijo Simone, los ojos brillando. Tu mujer podría ponerse celosa. Todas las cabezas se giraron hacia mí. El momento se alargó. Sentí mi cara, la sonrisa que aún tenía de la conversación anterior, ahora congelada como una máscara que ya no encajaba. Todos esperaban que yo reaccionara,
que dijera algo ingenioso o gracioso o desenfadado. La mano de mi marido encontró mi rodilla bajo la mesa. Un suave apretón de tranquilidad. Es solo una broma, solo un cumplido entre viejos amigos. No seas esa esposa, no seas insegura o celosa o mezquina. Puse mi mano sobre la suya y apreté también. Luego diré a Simón y dije con perfecta ligereza: «Oh, estoy lo bastante segura como para admitir cuando mi marido dice la verdad. De verdad te ves preciosa». Más risas. El momento pasó. La conversación siguió. Su mano dejó mi rodilla. El resto de la cena se volvió borrosa. Nos despedimos, prometimos quedar pronto, cosa que sabía que nunca ocurriría. Abracé a Savannah y le di las gracias por una velada agradable. Incluso abracé a Simón. 2 mujeres abrazándose brevemente mientras mi marido miraba. «Encantada de conocerte por fin. Él tiene suerte de tenerte». Las palabras eran correctas. La entrega era perfecta, pero aterrizaron como una amenaza. Caminamos al coche en silencio. Él conducía. Yo miraba por la ventana las luces de la ciudad que se deslizaban, sintiendo como si estuviera bajo agua. Todo amortiguado y lejano. «¿Estuvo bien?», dijo finalmente él. Su voz era casual. «Buena comida. Espero que no te molestara que Simón estuviera allí». ¿Debería haberme molestado? No, claro que no. Solo, ya sabes, los ex pueden ser incómodos. Lo miré de reojo. Su perfil se iluminaba intermitentemente por las farolas. Familiar y de repente extraño. Le dijiste que estaba más guapa que antes. ¿Qué? Ah, se encogió de hombros. Ojos en la carretera. Solo estaba siendo educado. Ha pasado por mucho. Dijiste que estaba más guapa que antes. ¿Lo dije? Parecía genuinamente inseguro, y eso fue peor aún. Que pudiera decir algo que se me clavaba en la memoria y ni siquiera recordara las palabras exactas. Seguro que solo intentaba ser amable. Ya sabes cómo son estos eventos. Lo sabía. Sabía de cortesías profesionales, lubricantes sociales y cumplidos vacíos que suavizan las reuniones. Esto no había sido eso. Pero también sabía que si insistía, si convertía esto en algo, yo sería el problema. La esposa insegura, la mujer celosa que no soportaba que su marido fuera educado con una ex. Así que no dije nada. Condujimos a casa en silencio. Seguimos nuestra rutina nocturna. Él se durmió casi inmediatamente, su respiración profunda y regular a mi lado. Yo me quedé despierta hasta el amanecer, mirando el techo, repitiendo la escena en mi mente. Su cara cuando la vio por primera vez, la luz en sus ojos cuando le hablaba, la forma en que la miró cuando le dijo que estaba más guapa. De verdad la miró. Como se mira algo precioso, como no me había mirado a mí en años. Algo se había roto dentro de mí durante esa cena. Se había creado un espacio donde podían crecer las preguntas. Y mientras estaba allí, en la oscuridad, escuchando dormir tranquilamente a mi marido a mi lado, esas preguntas empezaron a echar raíces. ¿Quién era este hombre con el que me casé? ¿Qué era esta vida que había construido? ¿Y por qué de repente me sentía una extraña en mi propia casa? Aún no tenía las respuestas, pero estaba a punto de empezar a buscarlas, y lo que encontraría lo cambiaría todo. No lo confronté la mañana siguiente ni la siguiente. Observé. Es increíble lo que notas cuando realmente prestas atención. Todas las pequeñas cosas que habían estado ocurriendo en la periferia de mi conciencia de repente cobraron foco, como si hubiera ajustado una lente de borroso a nítido. Estaba más tiempo con el móvil.
No mucho más. Siempre había estado pegado a él. Pero ahora había una cualidad en la forma de sostenerlo. Protegido, ligeramente inclinado, y se lo llevaba a todas partes. Al baño, a la cocina, a salir a por un vaso de agua, a revisar el buzón. ¿Todo bien? Pregunté una noche, 3 días después de la cena, cuando se levantó del sofá por cuarta vez para mirar una notificación. Sí, cosas del trabajo. Pero sonreía al escribir. Una sonrisa suave, privada, de hombre metido en una conversación que disfrutaba. El trabajo no le hacía sonreír. Así que empecé a fijarme en los detalles. La forma en que se vestía mejor por las mañanas, incluso los días que trabajaba desde casa, un perfume nuevo que yo no le había comprado, un interés repentino por ir al gimnasio que había abandonado hacía 2 años. ¿Te ves bien?, dije una mañana, y lo decía en serio. Se veía bien, con energía, vivo, y eso debería haberme alegrado. Gracias, dijo besándome en la mejilla al salir. Solo intento cuidarme más. ¿Para ella? No lo dije. Lo estás haciendo por ella. Pero aún no lo sabía. No con seguridad. Y yo siempre he sido una persona que necesita pruebas, hechos concretos antes de lanzar una acusación. Eso era la abogada que llevaba dentro. La sospecha no es prueba. Un presentimiento no es un caso. Así que empecé a recopilar pruebas. Empezó pequeño. Prestar atención a sus patrones. Antes era descuidado con el móvil, lo dejaba en el escritorio mientras se duchaba, en la mesita mientras dormía, pero ahora siempre estaba boca abajo, siempre protegido con contraseña. Había cambiado el código. Lo noté cuando fui a usar su móvil para llamar al mío que había perdido, algo que había hecho cientos de veces. ¿Cuál es tu nuevo código?, pregunté con naturalidad. Un microsegundo de vacilación. Lo cambié por seguridad. Toma, ¿qué necesitas? Él mismo lo desbloqueó y me lo pasó, quedándose cerca mientras yo llamaba a mi móvil. Cuando lo encontré y colgué, me lo quitó de inmediato. Ahí lo supe. No exactamente qué, pero que algo había. Podría haberle preguntado directamente. Probablemente debería haberlo hecho. Una versión más sana de mí, en un matrimonio más sano, habría dicho: siento que nos estamos alejando, algo no va bien, ¿podemos hablar? Pero tenía miedo de la respuesta, o quizá tenía miedo de que mintiera, o peor, de que dijera la verdad y tuviera que enfrentarme a ella antes de estar preparada. Así que hice lo que se me da mejor. Investigué. La factura del móvil fue fácil de comprobar. Estábamos en un plan compartido y yo tenía acceso a la cuenta. Descargué los registros del último mes y empecé a revisar el historial de llamadas. Estaban los números habituales, compañeros de trabajo, su madre, y luego un número que aparecía con frecuencia creciente, sobre todo por las noches y de madrugada. Llamadas de 30 minutos, 45 minutos. Mientras él supuestamente trabajaba en su despacho en casa, yo estaba en la cama redando. Mientras vivíamos vidas separadas bajo el mismo techo. Podría haber llamado a ese número. Parte de mí quería hacerlo, pero ya sabía de quién sería la voz que contestara. En vez de eso, revisé los extractos de la tarjeta de crédito, otra cuenta compartida que usábamos para gastos del hogar y compras diarias. Yo solía pagar las facturas de todas formas. Había cargos que no reconocía. ¿Flores enviadas hace 3 semanas? Yo no había recibido flores. Un restaurante al que nunca había ido un martes en que dijo que trabajaba hasta tarde. Otro restaurante. Un bar de vinos. Un café. Todos en un barrio al otro lado de la ciudad. Cada cargo era lo bastante pequeño para pasar desapercibido por sí solo, pero juntos pintaban un cuadro que no quería ver. Me senté en mi escritorio de la oficina en la casa que compré y miré la hoja de cálculo que había creado. Llamadas, mensajes de texto,
No podía ver el contenido, pero sí el volumen. Cargos, la cronología de una traición expuesta en puntos de datos. Mis manos temblaban. Cerré el laptop y me quedé en el silencio de la habitación. La luz de la tarde tardía entraba por la ventana. Partículas de polvo flotaban en el luz dorado. Todo parecía normal, incluso bonito. Esta casa que creé, esta vida que construí. Todo era un decorado para una obra en la que no me había dado cuenta de que estaba actuando. La mañana siguiente pedí el día libre en el trabajo. Nunca pedía días libres. Mi asistente sonó genuinamente preocupada. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Solo un virus estomacal. Mentí. Mañana estaré bien. Mi marido ya se había ido a trabajar. Esperé 30 minutos después de que saliera. Luego entré en su despacho. Me sentía como una delincuente rebuscando entre sus cosas. En 8 años de matrimonio nunca había husmeado, nunca había sentido la necesidad. La confianza se suponía que era la base de lo que teníamos, pero las bases se derrumban. Su despacho estaba impecable, era maniático con su espacio de trabajo. El escritorio ordenado, carpetas etiquetadas, libros alfabetizados. Empecé por los sitios obvios. Cajones del escritorio, archivador, nada incriminatorio, solo documentos de trabajo, declaraciones de impuestos antiguas, garantías de electrodomésticos. Luego revisé su maletín, el que se llevaba a la oficina cada día, pero que por alguna razón hoy se había dejado en casa. En el bolsillo interior, metido en la ranura de las tarjetas de visita, encontré un recibo. Hotel de la semana pasada, la noche que dijo que tenía cena tardía con un cliente. Habitación una noche. Entrada 19 horas. Salida 23 horas. 4 horas. Me quedé en su despacho con el recibo en las manos que se sentían entumecidas. 4 horas. No un error, no un malentendido. 4 horas en una habitación de hotel del centro cuando podría haber estado en casa en 20 minutos. El papel se arrugó ligeramente en mi mano. Lo alisé, le hice una foto con el móvil y lo coloqué exactamente donde lo encontré. Luego me senté en su silla e intenté respirar a través de la sensación de desgarro en el pecho. No era shock. En algún lugar profundo dentro de mí ya lo sabía, desde la cena, quizá antes. Una parte de mí había registrado lo que estaba pasando incluso cuando mi mente consciente se negaba a verlo. Era duelo. La muerte del matrimonio que creía tener. La muerte del hombre que creía conocer. La muerte del futuro por el que luchaba. Me permití 10 minutos para llorar. Los cronometré, como había aprendido a hacer en mi vida profesional cuando necesitaba procesar algo antes de volver al trabajo. 10 minutos para derrumbarme, luego compartimentar y seguir adelante. Cuando sonó el temporizador del móvil, me sequé la cara. Fui al baño, me lavé las manos y me eché agua fría en los ojos, mirándome en el espejo. Mi cara me devolvió la mirada, hinchada y roja, pero familiar. Seguía aquí, seguía siendo yo, y había terminado con ser la mujer que no sabía. Necesitaba más información. El recibo demostraba que hizo algo, pero no exactamente qué. Y sabía por mi profesión que las suposiciones, incluso razonables, se pueden venir abajo en un juicio. Necesitaba pruebas irrefutables. Necesitaba saber la escala completa de con qué estaba lidiando. Volví a su despacho y busqué más a fondo. Esta vez fui metódica. Revisé cada libro por si había papeles escondidos, cada carpeta por si había algo fuera de lugar. No encontré nada más. O era extremadamente cuidadoso, o el grueso de la aventura existía en formato digital. Su portátil estaba protegido con contraseña, distinta a la del móvil. Probé algunas combinaciones obvias. Cumpleaños, nuestro aniversario. Nada funcionaba. No era hacker. No podía entrar sin que él lo supiera. Pero conocí a alguien que sí podía. Me senté en el suelo de su despacho, la espalda contra su escritorio, y saqué el móvil. Fui desplazando contactos hasta dar con el nombre adecuado. Kim Hayes, especialista en tecnología con el que había trabajado en un caso de fraude digital el año pasado. Discreto, brillante, y me debía un favor. «¡Hey, Aisha!», respondió, sorprendido. «¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa?».
Necesito ayuda. Personal, confidencial. Hubo una pausa. Luego su voz cambió, volviéndose profesional. Manos que se sentían en tu... Necesito acceder a las comunicaciones digitales de alguien sin que lo sepa. Creo que mi marido tiene una aventura. Necesito pruebas antes de hacer nada. Otra pausa, más larga esta vez. ¿Estamos hablando de algo legal o matrimonial? Matrimonial. Soy abogada, Caleb. Sé cómo funciona esto. No lo usaré en juicio, pero necesito saber a qué me enfrento. Lo oí pensar. Sí, puedo ayudarte con eso. ¿Tienes acceso a alguno de sus dispositivos? Su portátil, pero no tengo la contraseña. No la necesitas. Puedo preparar un programa. Tendrás que instalarlo mientras no esté en casa. Tarda unos 10 minutos. Después reflejará todos los emails, mensajes, historial de navegación, todo en un servidor seguro al que podrás acceder remotamente. Él nunca sabrá que está ahí. El estómago se me revolvió. ¿Es legal? En tu propia casa, en un dispositivo que compartís, zona gris, pero probablemente defendible. Inadmisible en juicio, pero útil para entender contra qué te enfrentas. Eso es todo lo que necesito saber. Te mando los detalles. Dame una hora. Caleb, gracias. No me des las gracias todavía, dijo suavemente. Puede que no te guste lo que encuentres. Ya no me gusta. El programa llegó a mi email 40 minutos después, con instrucciones detalladas. Mi marido no volvería a casa en varias horas. Tenía tiempo. Seguí las indicaciones de Caleb al pie de la letra, instalando el software en el portátil de mi marido. Sentada en su silla, en su espacio, violando su privacidad del mismo modo exacto en que él había violado nuestro matrimonio. Se sintió como justicia y se sintió como una caída. Cuando terminé, cerré el portátil, salí de su despacho y fui al dormitorio. Me tumbé encima del edredón y miré al techo, el mismo techo al que había mirado noches enteras después de la cena. Y esperé. Mi móvil me avisaría cuando el programa empezara a capturar datos. Caleb dijo que podía tardar unas horas en sincronizar todo. Necesitaba ser paciente. La paciencia nunca había sido mi fuerte, pero había aprendido algo de mí misma en las últimas semanas. Era capaz de cosas que nunca imaginé. Engaño, observación, esa calma calculada que surge cuando sabes que tu vida se está acabando y eliges controlar exactamente cómo muere. Mi móvil vibró. Un mensaje de mi marido. ¿Cómo te encuentras? ¿Necesitas que traiga algo de camino a casa? El marido atento, el compañero cuidadoso. Escribí, mucho mejor, nos vemos esta noche. Y luego esperé a que la verdad se revelara. El primer email apareció en mi bandeja reflejada a las 3:47 p.m. Estaba sentada en el salón, el portátil en las rodillas, fingiendo revisar contratos de trabajo. En realidad, estaba refrescando el servidor seguro de Caleb cada 10 minutos las últimas 2 horas, viendo cómo los archivos se iban poblando poco a poco. Historial de navegación, datos de aplicaciones y finalmente los emails. El más reciente venía de su carpeta de enviados. El destinatario era una dirección que no reconocía, pero el asunto me heló la sangre. Esta noche. Pulsé para abrirlo. No veo la hora de verte en el sitio de siempre. Esta vez traigo yo el vino. Tú solo trae tu persona. Eso es todo lo que necesito. Él, mi marido coqueteando con ella. Desplacé hacia arriba para ver el hilo completo. Las respuestas de ella también estaban, entrando en tiempo real, mientras el programa capturaba todo. Eres imposible. Mismo sitio 19:30 horas. Y trae ese Malbec del que hablaste. Quiero probar el que tanto alabaste. Trato hecho. Ponte el vestido azul. Me pondré lo que quiera. Te pondrás el vestido azul porque sabes lo mucho que me encanta verte con él. Y a ti te gusta cuando me encantas. Sentí náuseas. Dejé el portátil con cuidado a un lado, fui al baño y vomité. Cuando no quedó nada, me enjuagué la boca, me lavé la cara y volví al salón. Cogí el portátil y lo leí otra vez. Luego desplacé hacia atrás. Los emails se remontaban semanas, meses, mucho antes de la cena. La cena no había sido un comienzo, había sido un reencuentro. Habían estado comunicándose al menos 3 meses a juzgar por el email más antiguo. El primer mensaje de ella a él fue simple. He vuelto a la ciudad. Pensé que debería saberlo. Su respuesta llegó en menos de 1 hora. Esa es la mejor noticia que he oído en años. ¿Cuándo puedo verte?
Leí cada email, viendo su romance desplegarse al revés. De los planes casuales de hoy a esos primeros mensajes cautelosos que aún tenían negalía plausible. Solo un café como amigos. Qué buen reencuentro. Deberíamos repetirlo. Y luego, el cambio. Los mensajes más largos, más personales. Él comparte cómo se siente estancado en su carrera, poco valorado en casa. Ella se compadece, comprende, le recuerda quién solía ser. Estaba siempre destinado a más, escribió ella. No creo que ella te vea como yo te veo. Él respondió, tú sí me ves. Tuve que dejar de leer, bajar el portátil, ir a la cocina y servirme un vaso de agua con manos temblorosas. Ella ve un sueldo. 7 años de matrimonio, de sociedad, de construir una vida juntos. Y eso cayó para él. Bebí el agua, me serví otro vaso, me obligué a respirar, luego volví y seguí leyendo. Los mensajes se volvieron más íntimos, nostálgicos, sexuales, aunque no explícitos. Hablan de momentos robados, de sentirse vivos de nuevo, de cómo esto se sentía bien de una forma que nada más lo hacía. Y luego, hace 3 semanas, el hotel. No puedo seguir haciendo esto a medias, escribió él. Necesito todo de ti. Me tienes, respondió ella. Siempre me has tenido. El recibo del hotel coincidía con la fecha de ese intercambio. Me quedé con ese conocimiento, dejando que se sentara en mis huesos. Mi marido se acostó con su exnovia, en un hotel del centro, mientras yo estaba en casa, probablemente trabajando hasta tarde, completamente ajena a que mi matrimonio acababa de morir. El programa seguía sincronizando. Ahora empezaron a llegar mensajes de texto. Cientos. Lo mundano y lo destructivo, todo mezclado. Pensando en ti. Anoche fue todo. No veo la hora de que no tengamos que escondernos más. Ese último me detuvo. Hasta que no tengamos que escondernos más. Pulsé en el hilo, leyendo hacia atrás. ¿Cuándo se lo vas a decir?, preguntó Simón hace 2 semanas. Primero tengo que ordenar la logística. La casa es complicada. ¿La casa o tus sentimientos? La casa está a su nombre. Es su herencia. Si nos divorciamos, me quedo sin nada. Te quedarás contigo, con nosotros. ¿No vale eso más que una propiedad? Claro, pero solo necesito ser listo. Déjame manejarlo a mi manera. En sus propias palabras estaba la verdad de quién era yo para él. No una esposa, no una compañera, sino un obstáculo entre él y lo que él quería. Una complicación financiera que necesitaba navegar con cuidado. Pensé en los documentos que firmó cuando compré la casa. La afirmación de que era propiedad separada mía. En aquel momento pensé que me estaba protegiendo. No tenía ni idea de lo acertada que estaba. Cargaron más mensajes. Los vi llenar la pantalla con curiosidad desapegada, como si leyera sobre la vida de otra persona. Estaban planeando no solo una aventura, sino un futuro. Simón buscaba apartamentos, le mandaba anuncios. Para cuando estés libre, escribía, considéralo nuestro primer sitio. Él respondía con corazones y promesas. Hablaban de viajes que harían juntos, de la vida que tendrían, de lo mucho mejor que encajaban cualquiera de ellos en sus situaciones actuales. Ella nunca me entendió de verdad. Siento que he estado fingiendo los últimos años. Entonces deja de hacerlo. La vida es demasiado corta para estar con la persona equivocada. Pronto, prometió él, solo necesito organizarlo todo bien. Me pregunté qué significaba organizarlo todo bien. ¿Estaba planeando pedir manutención? ¿Alegar que había contribuido al lugar y merecía compensación? Saqué el móvil y escribí a mi abogada. No la de mi bufete. Esto tenía que ser personal y completamente confidencial. Rhonda Vance, especialista en divorcios, a la que había derivado clientes durante años, la mejor de la ciudad. Necesito consulta ASAP. Asunto personal. ¿Cuándo puedes encajarme? La respuesta llegó 3 minutos después. 9 a.m. mañana. Mi despacho. ¿Estás bien? Lo estaré. Volví al portátil.
El programa había completado la sincronización inicial. Ahora tenía acceso a todo. Cada email, cada mensaje, cada foto, cada búsqueda en el navegador. Empecé a revisar el historial de navegación y encontré las búsquedas que había hecho. Abogado de divorcios. ¿Cómo reclamar derechos sobre propiedad del cónyuge? Derechos de manutención cuando la mujer gana más. Estaba investigando, planeando, preparando cómo dejarme, mientras calculaba cómo llevarse tanto como pudiera en el camino. Y todo el tiempo, llegaba a casa, me besaba la mejilla, preguntaba cómo me había ido el día, dormía en nuestra cama. Revisé la carpeta de fotos. Ahí estaba ella, Simón. Docenas de fotos de ellos juntos. Citas para tomar café, cenas, ella en su carro riendo, él besándole la quejilla, selfies de ellos en la cama, afortunadamente vestidos. Pero la intimidad era inconfundible. Las fotos se remontaban a los últimos 3 meses, una cronología visual de todo lo que estaba demasiado ocupada para notar. En una foto, llevaba un collar que no reconocía, delicado, de aspecto caro. Crucé la fecha con los extractos de la tarjeta. Compra en joyería por $6,000 hace 2 semanas. Yo había pensado que era para mí, por nuestro próximo aniversario. Quizás un regalo de cumpleaños anticipado. Nunca había sido para mí. Creé una carpeta en mi disco seguro y empecé a organizar todo. Capturas de los hilos de email, los mensajes, las fotos, los extractos de carta, los registros telefónicos. Estaba construyendo un caso contra mi marido con el mismo cuidado meticuloso que dedicaría a cualquier informe legal. Prueba de la aventura, documentada. Prueba de la planificación financiera para beneficiarse del divorcio, documentada. La cronología del engaño, documentada. Cuando terminé, eran las 5:30 p.m. Mi marido llegaría en 1 hora. Más tarde en realidad, porque según sus mensajes, planeaba quedarse con Simón a las 7:30 de la noche, lo que significa que necesitaría una excusa. No tuve que esperar mucho. 6:15 p.m. Mi móvil vibró con un mensaje de él. Atascado en el trabajo. Otra vez. Última hora. No me esperes para cenar. Te quiero. Te quiero. 2 palabras que antes lo significaban todo. Ahora eran solo sonidos, ruido sin sentido que cubría la verdad. Respondí, no hay problema, me acuesto pronto de todas formas. Todavía no me encuentro bien. Mejora, cariño. Me pregunté si sentía alguna culpa, o si la mentira se había vuelto tan rutinaria que era solo otra tarea que tachar. Mandar mensaje a la esposa, cubrir huellas, ir con la amante. Tenía 3 horas antes de que volviera a casa. Quizá 4, dependiendo de cuánto se quedara con ella. Usé ese tiempo para pensar, no sobre si dejarlo o no. Esa decisión se tomó en el momento en que vi esos emails. No se puede desconocer algo así. No se puede desentir la traición. El matrimonio había terminado, aunque él aún no lo supiera. Pensé en cómo podía confrontarlo esta noche cuando llegara. Tirarle las pruebas a la cara, gritar, llorar, exigir respuestas a preguntas que ya no importaban. O podía ser lista. Era abogada inmobiliaria. Conocía la ley de propiedad como la palma de mi mano. Sabía qué era mío y qué no, qué era defendible y qué vulnerable. Y sabía que en un divorcio, quien planea, gana. Él había estado planeando, investigando sus derechos, trazando su estrategia, todo mientras me mantenía en la oscuridad. Pero había cometido un error crítico. Me había subestimado. La casa era mía, comprada con mi herencia, escritura solo a mi nombre, con un rastro de papel claro que mostraba propiedad separada. Él había firmado documentos reconociéndolo. Por bueno que fuera su abogado, no se quedaría con esta finca. Nuestros coches estaban a nombres individuales. El mío estaba pagado. Su SUV tenía 2 años de cuotas pendientes. Cuotas que salían de nuestra cuenta conjunta, que yo podía cerrar. Nuestras cuentas bancarias eran conjuntas, salvo mi cartera de inversiones, que era totalmente separada. Podía retirar mi parte de las cuentas conjuntas, dejarle la suya, tomar la mía
y cerrar la puerta a ese enredo financiero. Pensé en el timing. Si actuaba demasiado rápido, sin asesoramiento legal adecuado, podía cometer errores. Pero si esperaba demasiado, él podía hacer su jugada primero. Mañana por la mañana me reuniría con Rhonda Vance y trazaríamos la estrategia legal, y luego la ejecutaría. Pero esta noche necesitaba verlo con mis propios ojos. Sabía dónde se encontraban. El mensaje mencionaba el sitio de siempre, un bar de vinos del distrito artístico al que nunca había ido. Seguro su sitio, lleno de recuerdos de los que yo no hacía parte. Podía ir y verlos juntos. Algunos dirían que era autodestructivo, que ya tenía todas las pruebas que necesitaba. Pero necesitaba verlo, presenciar la muerte de mi matrimonio en tiempo real, grabar esa imagen en mi memoria para que cuando inevitablemente intentara manipularme, minimizarlo, hacerme sentir loca por estar dolida, yo tuviera esto. Tendría la imagen de él con ella, viviendo la verdad que había estado ocultando. Me vestí. No la versión de mí que él conocía, no la abogada profesional, ni la esposa serena. Me puse vaqueros, un jersey negro sencillo, maquillaje mínimo, el pelo recogido y gafas en vez de lentillas. Parecía una persona distinta. Me sentía una persona distinta. A las 7:15 p.m. me metí en mi coche y conduje al centro. El bar de vino se llamaba Obscura. Claro que sí. Escondido en un almacén reconvertido del distrito artístico, del tipo con tuberías vistas y bombillas Edison y una selección curada de vinos naturales que costaba $50 la copa. A través de los grandes ventanales frontales podía ver el brillo cálido del interior. La gente se agrupaba en pequeñas mesas, riendo y hablando con esa animación que tienen al principio de la noche, cuando aún están frescos, aún esperanzados sobre cómo puede terminar. Aparqué a 2 calles de ahí, lo bastante lejos para no ser vista, y lo bastante cerca para observar. Mis manos estaban firmes en el volante. Eso me sorprendió. Esperaba temblores, llanto, alguna manifestación física del terremoto emocional que ocurría dentro de mí. Pero me sentía tranquila, fría, casi como si hubiera salido de mi cuerpo y estuviera viendo que esto le pasaba a otra persona. Quizá era shock. O quizá esto era en quien me convertía cuando ocurría lo peor. No la mujer que se derrumbaba, sino la que observaba, documentaba, se preparaba. A las 7:28 p.m. llegó su coche, el SUV negro que insistió en leasing hace 3 años. El que en privado pensaba que era un cliché, pero apoyé de todas formas porque lo hacía feliz. Dio una vuelta a la manzana buscando aparcamiento. Finalmente encontró sitio 2 cartas adelante mía. Me hundí en el asiento, aunque no era necesario. No me estaba buscando. No estaba pensando en mí, para nada. Sus pensamientos seguramente eran de ella, de la noche que tenían por delante, de la vida que estaba construyendo en secreto mientras nuestro matrimonio moría lentamente de abandono y traición. Salió de su coche y lo vi mirarse en el cristal, alisarse el pelo, ajustarse el cuello. Llevaba la camisa azul que le compré para su cumpleaños, la que le dije que le hacía resaltar los ojos. La llevaba para ella. Entró en el bar con el paso confiado y fácil de un hombre que va hacia lo que quiere. Esperé 30 segundos, luego salí de mi coche. El aire de noviembre era cortante. Me atravesaba el jersey. Me había dejado el abrigo en el coche. Bien, el frío ayudaba. Me mantenía alerta. Caminé hacia Obscura. Mi corazón latía fuerte, aunque mis manos seguían firmes. A través del ventanal lo vi en una tabla al fondo. Ella aún no había llegado. Estaba mirando su móvil, sonriendo a algo. Seguro un mensaje de ella diciendo que ya casi llegaba. No podía entrar, demasiado arriesgado. Pero el bar tenía un patio saidal. Lo veía desde la calle. Calefactores brillaban en la penumbra del atardecer y el patio se conectaba con la sala principal por puertas francesas abiertas. Si me colocaba justo bien, podía ver su mesa. Caminé hacia la entrada del patio. Algunas personas estaban sentadas en las mesas exteriores, abrigadas, decididas a disfrutar del ambiente a pesar del frío.
Elegí una tabla en una esquina, parcialmente oculta por una maceta. Pedí una copa de tinto al mesero que apareció y giré la silla para poder ver a través de las puertas. Línea de visión perfecta. A las 7:30 de la noche llegó Simone. La vi antes que él. La vi recorrer la sala con la mirada, su cara iluminándose al verlo. Llevaba el vestido azul, el que él le dijo que se pusiera, y estaba preciosa, la misma cualidad etérea que noté en la cena, amplificada por la luz cálida y la pura alegría de su cara. Caminó hacia su mesa. Él se levantó, se abrazaron, y el abrazo duró demasiado para ser casual. Cuando se separaron, él dejó las manos en su cintura un momento, mirándola con una expresión que reconocí. Había visto esa mirada antes, hace años, cuando me miraba a mí así. Se sentaron. El camarero apareció al instante. Eran claramente habituales. Pidieron sin mirar la carta. Cuando el camarero se fue, se inclinaron el uno hacia el otro por encima de la mesa, manos entrelazadas, hablando con la intensidad de gente que tiene demasiado que decir y muy poco tiempo para decirlo. Cogí mi copa y tomé un sorbo. No noté el sabor. Desde mi posición los veía claramente, pero no oía su conversación. Solo podía observar, leer el lenguaje corporal, rellenar los huecos con mi imaginación, que de alguna forma era peor que saber. Ella rió por algo que dijo él. Echando la cabeza hacia atrás, su mano cruzó la mesa para tocarla de él. Él giró la palma hacia arriba, atrapó sus dedos y los sostuvo. Un gesto tan pequeño, sin significado para cualquiera en el restaurante. Devastador para mí. Llegó el vino a su mesa. Él había traído el Malbec prometido. El camarero sirvió. Alzaron sus copas y las chocaron. Un sonido que no oí, pero podía imaginar. Clink, clink. Una promesa hecha en vino. Bebieron. Su pulgar trazaba círculos en el dorso de su mano. Los vi ser presentes el uno con el otro de una forma en que él no había sido conmigo en años. A las 7:35 p.m. llegó Simone. La vi antes que él. La vi recorrer la sala con la mirada, su cara iluminándose al verlo. Llevaba el vestido azul, el que él le dijo que se pusiera. Y estaba preciosa, la misma cualidad etérea que noté en la cena, amplificada por la luz cálida y la pura alegría de su cara. Caminó hacia su mesa. Él se levantó. Se abrazaron, y el abrazo duró demasiado para ser casual. Cuando se separaron, él dejó las manos en su cintura un momento, mirándola con una expresión que reconocí. Había visto esa mirada antes, hace años, cuando me miraba a mí así. Se sentaron. El camarero apareció al instante. Eran claramente habituales. Pidieron sin mirar la carta. Cuando el camarero se fue, se inclinaron el uno hacia el otro por encima de la mesa, manos entrelazadas, hablando con la intensidad de gente que tiene demasiado que decir y muy poco tiempo para decirlo. Cogí mi copa y tomé un sorbo. No noté el sabor. Desde mi posición los veía claramente, pero no oía su conversación. Solo podía observar, leer el lenguaje corporal, rellenar los huecos con mi imaginación, que de alguna forma era peor que saber. Ella rió por algo que dijo él, echando la cabeza hacia atrás. Su mano cruzó la mesa para tocarla de él. Él giró la palma hacia arriba, atrapó sus dedos y los sostuvo. Un gesto tan pequeño, sin significado para cualquiera en el restaurante, devastador para mí. Llegó el vino a su mesa. Él había traído el Malbec prometido. El camarero sirvió. Alzaron sus copas y las chocaron. Un sonido que no oí, pero podía imaginar. Clink, clink. Una promesa, hecha en vino. Bebieron. Su pulgar trazaba círculos en el dorso de su mano.
Los vi ser presentes el uno con el otro de una forma en que él no había sido conmigo en años, quizá nunca. Él se inclinaba hacia adelante, implicado, animado, riendo. Ella dijo algo y él se llevó una mano al corazón, fingiendo herida. Y ella rió aún más fuerte. Tenían sus bromas internas, un ritmo, una historia que existía en un espacio al que yo nunca podría penetrar por muchos emails que leyera o mensajes que revisara. Y algo en eso dolía más que la traición física. Saber que tenía toda esta otra vida, toda esta otra personalidad que reservaba para ella, las mejores partes de sí misma ofrecidas libremente, mientras yo recibía las obras, la versión cansada, resentida, desconectada que llegaba a casa, miraba su móvil y me hacía sentir que pedía demasiado al querer una conversación. Mi mano se cerró alrededor del cristal. Me obligué a aflojar el agarre antes de que se rompiera. Llegó su comida. Pidieron entrantes para compartir. Los vi comer del plato del otro con naturalidad, con comodidad. El camarero se acercó y los dos le sonrieron con la calidez de personas que están exactamente donde quieren estar. En un momento, Simón se levantó para ir al baño. Él observó alejarse, sus ojos siguiéndola por la cela con admiración abierta. Cuando ella desapareció, sacó su móvil, escribió algo. Mi móvil vibró en el bolsillo. Lo saqué y miré la pantalla. Un mensaje suyo. Este tema del trabajo se está alargando más de lo esperado. Llegaré sobre las 11. Lo siento, cariño. Mira el mensaje, la mentira casual, el engaño reflejo. El lo siento que no significaba nada. Escribí, tranquilo, no pasa nada. Lo vi leer mi respuesta, lo vi sonreír levemente y guardar el móvil, sin sentir culpa, justo cuando Simón volvía a la mesa. Se sentó y él le tomó la mano de inmediato. Dijo algo que hizo que sus ojos se suavizaran. Ella susurró algo de vuelta. No pude leer sus labios, pero parecía, te amo. El pie de la copa se dobló ligeramente en mi mano. Me obligué a aflojar el agarre antes de que se rompiera. Tenía que irme. Ya tenía todas las pruebas que necesitaba. Quedarme allí torturándome no servía de nada salvo para añadir heridas frescas a una lesión ya mortal. Pero no podía moverme. Los vi terminar su comida. Vi pedir postre. Un plato, 2 cucharas. Vi cómo se daban bocados con la intimidad involuntaria de gente que lo habían hecho muchas veces antes. Vi a mi marido ser feliz, y me di cuenta, sentada allí en el frío, con mi vino intacto, que esto no era un error, no era un momento de debilidad o una crisis de mediana edad o cualquiera de las otras explicaciones que la gente usa para suavizar los bordes de la traición. Era una elección que había hecho una y otra vez. Cada mensaje, cada email, cada mentira, cada momento en que pudo parar pero no lo hizo. Él eligió esto, eligió a ella, y al hacerlo, nos deseligió a mí y al futuro que estábamos construyendo. Trajeron la cuenta, la pagó con nuestra tarjeta conjunta, noté con amarga ironía, pagando su cita con mi dinero. Se levantaron para irse. Él la ayudó con el abrigo, sus manos demorándose en sus hombros. Caminaron hacia la salida juntos y por un momento pensé que pasarían por el patio justo delante de mí. Pero giraron hacia la puerta principal. Esperé hasta que estuvieron fuera, hasta que pude verlos por la ventana caminando hacia su coche. Lo vi abrirle la puerta del copiloto, la vi ponerse de puntillas para besarlo antes de entrar. Un beso de verdad, no largo, pero no casual. El beso de gente que tiene toda la intención de continuar esto más tarde, en algún sitio privado. Probablemente el hotel, el mismo uno nuevo. Otro recibo. Otras 4 horas que robaría nuestro matrimonio para dárselas a ella. Su coche se alejó del bordillo. Vi las luces traseras desaparecer en la esquina. Solo entonces me di cuenta de que estaba llorando. No sollozando, solo lágrimas, silenciosas y constantes, corriéndome por la cara en el aire frío de la noche. Me la sequé con el dorso de la mano y miré mi copa,
aún llena. No había tomado más que el primer sorbo. Dejé efectivo en la mesa, demasiado, pero me daba igual, y caminé de vuelta a mi coche. El trayecto a casa fue automático. No recuerdo la mayor parte. Mi cuerpo conocía el camino. La memoria muscular me guió por las curvas y los semáforos mientras mi mente procesaba lo que había visto. Cuando entré en el camino de entrada, mi camino de entrada, las lágrimas habían parado. Cuando abrí la puerta principal y entré en nuestra casa, mi casa, me había transformado. La mujer que condujo hasta ese bar de vinos con la esperanza de estar equivocada, con la esperanza de que hubiera alguna explicación, con la esperanza de que su matrimonio pudiera salvarse, esa mujer se había ido. En su lugar había alguien más dura, más fría. Alguien que entendía que la misericordia se desperdicia en gente que ya te ha mostrado quiénes realmente son. Fui al dormitorio, me puse el pijama, me lavé la cara, seguí todos los movimientos de la normalidad. Luego, me metí en la cama, puse la alarma a las 8 de la mañana y me dormí. Dormí profundamente, sin sueños por primera vez en semanas. Cuando me desperté con la alarma, mi marido aún no había vuelto a casa. Rhonda Vance tenía el tipo de despacho que estaba diseñado para ser a la vez razonable e intimidante. Sillones de cuero suave, escritorio de caoba, estanterías llenas de volúmenes legales. Y lo que más decía, premios de derecho de familia en la pared. No hacía consultas, hacía planificación táctica. Cuéntamelo todo, dijo cuando me senté. Se lo conté. Le mostré los emails, los mensajes, las fotos, los extractos de tarjeta, el recibo del hotel. Le mostré los documentos de la casa, la escritura solo a mi nombre, el rastro de papel de mi herencia, la afirmación firmada por mi marido. Lo revisó todo con la atención concentrada de alguien que lee un plan de batalla, que supongo que era. Cuando terminó, alzó la vista. ¿Cómo te sientes? La pregunta me sorprendió. No, ¿qué quieres hacer? O, aquí están tus opciones, sino, ¿cómo te sientes? Estoy enfadada, dije con sinceridad. Bien, la ira es útil, la ira motiva la acción. Se echó hacia atrás en su silla. Esto es lo que tienes que entender. Estás en una posición muy fuerte. La casa es claramente propiedad separada tuya. Tu herencia está protegida. Basado en esas búsquedas que él estaba haciendo, planea reclamar algún tipo de participación financiera, pero no tiene base legal. ¿Y la manutención? Posible pero improbable. Lleváis casados 7 años. Justo por debajo del umbral donde el apoyo a largo plazo es más común. Tú ganas más que él. Está empleado. Cualquier manutención sería mínima y temporal. Hizo una pausa. A menos que dimita de su trabajo antes de que presentes la demanda. No lo había pensado. ¿Lo haría? La gente hace cosas desesperadas en un divorcio. Si está desempleado en el momento de la presentación, puede reclamar con más fuerza apoyo económico. Tamborileó con un bolígrafo en el escritorio. Esto es lo que tienes que entender. Estás en una posición muy fuerte. La casa es claramente propiedad separada tuya. Tu herencia está protegida. Durante la hora siguiente, Rhonda trazó el plan. Primero, asegurar todos mis activos separados. Mover el dinero de nuestras cuentas conjuntas, solo mi parte, limpio y documentado. Cambiar las contraseñas de mis cuentas individuales y quitar mi nombre de cualquier tarjeta compartida, pagando mi parte del saldo. Segundo, asegurar la casa, cambiar las sillas, lo que tenía todo el derecho legal de hacer como única propietaria, y empaquetar sus pertenencias para el desalojo. Tercero, presentar la demanda de divorcio antes que él. Adelantarnos al relato, controlar el proceso. Tienes que entender una cosa, Rhonda dijo, tono serio. Una vez que empieces este proceso, no hay vuelta atrás, y será feo. Él se sentirá cegado. Puede enfadarse, intentar negociar, hacer promesas. Tienes que estar absolutamente segura de que esto es lo que quieres. Pensé en el bar de vinos, su mano en la de ella. Las mentiras. Estoy segura.
Entonces procedamos. Al mediodía, ya había contratado a Ronda, firmado documentos y recibido una lista detallada de acciones a tomar. Me senté en mi coche en su parking y llamé a mi banco. Necesito hacer algunos cambios en mis cuentas, dije al representante. En 1 hora había movido mi dinero fuera de nuestras cuentas corrientes y de ahorros conjuntas. Dejé sus aportaciones. Lo calculé con precisión, revisando los extractos del último año. Solo tomé lo que era mío, defendible. Cerré nuestras tarjetas de crédito conjuntas, pagando el saldo completo, mi parte y la suya. No quería lazos financieros que quedaran colgando. Llamé a nuestra compañía de seguros y separé la póliza. Llamé a los servicios públicos y puse todo a mi nombre. A las 4 p.m. había desmantelado sistemáticamente nuestra vida financiera compartida. Luego llamé a un cerrajero. Necesito que cambien todas las racillas de mi casa hoy, si es posible. Podemos enviar a alguien a las 5. Excelente. Luego llamé a una empresa de mudanzas. Necesito que empaqueten y trasladen las pertenencias de alguien a una unidad de almacenaje mañana por la mañana. ¿Con qué rapidez pueden hacerlo? Podían tener un equipo allí a las 9 a.m. Me quedé sentada en mi coche en el parking, haciendo llamadas, borrando a mi marido de mi vida con la eficiencia que normalmente reservaba para cerrar operaciones inmobiliarias. Se sentía poderoso, se sentía correcto. A las 4 p.m. conduje a casa. El coche de mi marido no estaba. Según el rastreo de ubicación que había olvidado desactivar en nuestros teléfonos, estaba en su oficina. En su oficina de verdad esta vez, aparentemente. Caminé por la casa habitación por habitación, mirándola con ojos nuevos. Era mía. Todo. Cada mueble que elegí, cada color de pintura que seleccioné, cada mejora que financié. Él vivía aquí, pero nunca había invertido realmente en ella, ni financieramente, ni emocionalmente. Siempre había sido mi hogar. Ahora sería solo mi hogar. El cerrajero llegó a las 5:15 p.m. A las 6 p.m. tenía llaves nuevas, y la profunda satisfacción de saber que la llave de mi marido ya no funcionaría en esas cerraduras. Pedí comida para llevar. La comí en la isla de la cocina revisando los documentos que Ronda me había enviado. La petición de divorcio estaba redactada, lista para firmar, y ella la presentaría en el juzgado por la mañana. Solo necesitaba firmarla. Mi móvil vibró. Un mensaje de mi marido. Trabajando tarde otra vez. No me esperes para cenar. Sabía lo que significaba trabajando tarde ahora. Sabía exactamente dónde estaba y con quién. Respondí, vale. Sin te quiero, sin hasta luego. Solo un reconocimiento. No pareció notarlo. A las 9 p.m. entré en su despacho. Ya había llamado a la empresa de mudanzas y les dije que empaquetaran todo lo de esta habitación. Su escritorio, sus archivos, sus libros, su precioso espacio de trabajo organizado. Pero primero, quería dejarle algo. Redacté un email en mi portátil. Cuando leas esto, descubrirás que tu llave ya no funciona. Esto no es un error. Esta casa es mi propiedad separada, como afirmaste por escrito cuando la compré. Ya no eres un invitado bienvenido aquí. Tus pertenencias serán paquetadas y trasladadas a una unidad de almacenamiento mañana. Recibirás la dirección y el código de acceso a través de tu abogado. He presentado la demanda de divorcio. Te llegarán los papeles en los próximos días. Sé lo de Simón. Sé lo de la aventura. Las visitas al hotel, las mentiras y los planes que estabas haciendo para dejarme mientras calculabas cómo llevarte tanto dinero como pudieras. No me insultes intentando negarlo o minimizarlo. Nuestras cuentas conjuntas han sido separadas. He tomado solo lo que es mío. Tu parte queda en tu cuenta individual. Nuestras tarjetas de crédito están cerradas. Tú eres responsable de tus propios gastos de ahora en adelante. No me contactes directamente.
Toda comunicación debe pasar por nuestros abogados. Mi abogada es Rhonda Vance, de Vance & Partners. Te aconsejo que contrates representación inmediatamente. Este matrimonio ha terminado. Lo leí 3 veces. Eliminé toda emoción, toda acusación, cualquier oportunidad de discusión, haciéndolo limpio, fáctico, final. Luego lo guardé como borrador. Lo enviaría mañana después de que todo estuviera en marcha. Después de cambiar las cerraduras, empaquetar sus cosas y presentar los papeles de divorcio. Después de que no hubiera vuelta atrás. Me metí en la cama a las 10 p.m. Mi marido aún no había vuelto. Revisé el rastreo de ubicación. Estaba en un hotel, el mismo del recibo. Apagué mi móvil y me dormí. Cuando me desperté a la mañana siguiente, mi marido estaba durmiendo a mi lado. Debía de haber llegado tarde, deslizándose en la cama sin despertarme. El olor de su perfume era tenue, pero presente en su piel. Me levanté en silencio, me duché y me vestí con traje de negocios, como si fuera un juicio, porque en cierto modo lo era. Iba a la guerra. La empresa de mudanzas llegó exactamente a las 9 a.m. 3 hombres con cajas, carretillas y actitud eficiente y profesional. Todo lo que hay en el despacho, les dije, y su ropa del armario del dormitorio. Había marcado esta mañana qué artículos eran suyos mientras él aún dormía. Puse post-its en sus trajes, sus zapatos, su cómoda. Lo hice fácil para ellos. Mi marido apareció en el pasillo, con ojos legañosos y confuso. ¿Qué está pasando? ¿Te estás mudando? Tú te estás mudando, dije tranquila. Me miró fijamente. ¿Qué quieres decir con que me estoy mudando? ¿Quiénes son estos? Estas personas están empaquetando tus cosas. Se ha alquilado una unidad de almacenamiento a tu nombre. Recibirás la dirección y el código de acceso más tarde hoy. Esto es una broma. Miró a los mudadores que ignoraron profesionalmente nuestra conversación y siguieron con su trabajo. ¡Ey! ¡Paren! Ha habido un error. No hay error. Esta es mi propiedad. Te estoy pidiendo que te vayas. Su cara pasó por varias expresiones. Confusión, incredulidad y finalmente rabia. No puedes echarme así. Yo vivo aquí. Puedo. Esta casa es mi propiedad separada. No tienes derecho legal sobre ella. Consulta con tu abogado si no me crees. ¿De qué demonios va esto? Su voz alzaba ahora. ¿Alguien te dijo algo? Va sobre Simón. Sobre la aventura que has estado teniendo los últimos 3 meses, las visitas al hotel, las mentiras y los planes que estabas haciendo para dejarme mientras calculabas cómo llevarte tanto dinero como pudieras en el camino. No me insultes intentando negarlo o minimizarlo. Nuestras cuentas conjuntas han sido separadas. He tomado solo lo que es mío. Tu parte queda en tu cuenta individual. Nuestras tarjetas de crédito están cerradas. Tú eres responsable de tus propios gastos de ahora en adelante. No me contactes directamente. Toda comunicación debe pasar por nuestros abogados. Mi abogada es Rhonda Vance, de Vance & Partners. Te aconsejo que contrates representación inmediatamente. Este matrimonio ha terminado. Ya lo hice. Dio un salto hacia mí y alcé una mano. No lo hagas. Los mudadores son testigos. Mi abogada lo tiene todo documentado. Si quieres hacer esto más difícil de lo necesario, solo te harás daño a ti mismo. Yo vivo aquí, repitió, como si la repetición lo hiciera verdad. Vivías aquí. Pretérito. Ahora tienes que decidir dónde vas a vivir. ¿Dónde se supone que voy a ir? Preguntó, y por primera vez sonó pequeño. Eso ya no es mi problema. Saqué el email impreso del bolsillo. Había decidido entregárselo en persona, en vez de enviárselo. Esto lo explica todo. Léelo cuando te calmes y contrata un abogado. Vas a necesitar uno. Le entregué el papel y caminé de vuelta a mi dormitorio.
Mi habitación. Ahora. Y cerré la puerta. A través de la madera podía oírlo al teléfono. Primero con Simón, voz baja y urgente, y luego supongo que con un abogado. Su tono cambió a desesperado y suplicante. Nada de eso importaba. Al mediodía los mudadores habían terminado. Su despacho estaba vacío, su ropa había desaparecido. La casa parecía más grande, más limpia, como si hubieran quitado algo pesado. Me quedé junto a la ventana y vi cómo el camión se alejaba, llevando los residuos físicos de mi matrimonio a una unidad de almacenamiento que nunca visitaría. Mi móvil sonó. Ronda. Los papeles están presentados. Lo notificarán mañana. Gracias. ¿Cómo te sientes? Miré alrededor de mi casa. Mi espacio, mi futuro ya no enredado con el hombre que me traicionó. Me siento bien, dije, y lo decía de verdad. 6 semanas después estaba de pie en el mismo vestíbulo de mármol donde empezó esta historia, mirando a través de los ventanales de suelo a techo cómo mi ahora exmarido pulsaba el portero automático por última vez, antes de rendirse. El divorcio se finalizó esta mañana. Rápido, limpio, exactamente como Ronda predijo. Intentó luchar, por supuesto. Contrató un abogado que hizo ruido sobre sus contribuciones al hogar, angustia emocional, la injusticia de dejarlo sin nada. Pero la ley era clara. La casa era mía, la herencia era mía, y después de 7 años de matrimonio, con nuestras finanzas meticulosamente separadas, no tenía derecho. Se fue con sus pertenencias personales, su SUV con los pagos restantes y la mitad de nuestros ahorros conjuntos mínimos. Todo lo que trajo al matrimonio se lo llevó. Nada más. Simón lo acogió al principio. Oí a través de conocidos. Los que discretamente eligieron mi bando una vez que la historia salió a la luz. Que intentaron hacer una vida juntos. El gran romance, finalmente libre para existir a la luz. Pero aparentemente, un romance es distinto de una relación. El subidón de encuentros secretos, momentos robados y amor prohibido se traduce mal en la realidad mundana de facturas, obligaciones y la rutina diaria de una pareja real. Duraron 5 semanas antes de que le pidiera que se fuera. Ahora vivía en un estudio al otro lado de la ciudad, trabajando en el mismo empleo, conduciendo el mismo SUV, seguramente preguntándose cómo su vida se había derrumbado tan rápido. No le tenía lástima. Me sentía libre. La casa seguía siendo mía, pero ahora se sentía distinta. Renové su despacho, lo convertí en una sala de lectura con estanterías empotradas y un sillón cómodo junto a la ventana. Repinté el dormitorio, cambié la ropa de cama, hice todo nuevo. Mi carrera estaba en auge. Sin el drenaje emocional de un matrimonio moribundo, tenía energía para invertir en mi trabajo. Había aceptado 2 clientes importantes en el último mes, manejando casos que antes me estresaban con una calma confiada que me sorprendía incluso a mí. Empecé a correr por las mañanas, me apunté a un club de lectura, me reencontré con amigas que había descuidado durante esos años de intentar salvar un matrimonio que ya estaba muerto. Estaba construyendo una vida, no la que había planeado, no el futuro que imaginé cuando dije sí a una propuesta de desayuno hace 8 años, pero mía, completamente, totalmente mía. A veces, a altas horas de la noche, pensaba en la mujer que solía ser, la que entró en ese restaurante elegante y se sentó frente a la exnovia de su marido, sonriendo a través del dolor de ser comparada y encontrada insuficiente. Esa mujer creía que amar significaba aferrarse, que compromiso significaba aguantar, que una buena esposa se hacía más pequeña para que su marido pudiera sentirse más grande. Esa mujer se había ido. En su lugar había alguien que entendía que lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia,
y que lo más poderoso que puedes hacer cuando alguien te traiciona no es buscar venganza dramática o hacer que sufran, es sacarlos de tu vida con el mismo cuidado preciso con el que extirpas un tumor. Completamente, totalmente, definitivamente, para siempre. Observé la figura de mi exmarido alejarse por la acera, hombres hundidos, solo. Luego me giré de la ventana, caminé hacia los ascensores y subí a mi casa. Las puertas se cerraron detrás de mí y sonreí. No porque hubiera ganado, aunque sí había ganado, sino porque me di cuenta de que la mejor venganza no es dejar a alguien sin casa o sin dinero o miserable. Es construir una vida tan llena, tan rica, tan completamente tuya, que esa ausencia finalmente se vuelve irrelevante. Él pensó que podía usarme como red de seguridad mientras planeaba su futuro con otra persona. En vez de eso, me enseñó que nunca lo había necesitado en absoluto. Y esa lección, por dolorosa que fuera, me liberó. El ascensor llegó a mi piso. Salí al pasillo, saqué mi nueva llave, la única copia que solo yo tenía, y abrí la puerta. Dentro todo estaba exactamente como lo había dejado. Silencioso, tranquilo, mío. Me quité los zapatos, me serví una copa de vino y caminé hasta la ventana que daba a la ciudad. Allá afuera, en algún lugar, él estaba planeando su próximo movimiento, preguntándose qué había salido mal, quizás incluso contándose a sí mismo una historia donde era la víctima. Yo tenía cosas mucho más importantes que hacer que pensar en un hombre que ya había ocupado demasiado de mi tiempo. Tenía una vida que vivir, iba a ser extraordinaria. Me alegra mucho que estés aquí y que haya podido compartir mi historia contigo. Si te ha gustado, demuéstramelo dando like al video y suscribiéndote al canal. Vamos a ver cuántos somos. Escribe en comentarios desde qué ciudad estás viendo y qué hora es ahí. Me encanta saber dónde estáis todos ustedes, gente maravillosa. Si quieres apoyarme un poquito más, también puedes hacerme una pequeña donación. Comparto historias de vida nuevas para ustedes todos los días. Y ahora aparecerán en pantalla 2 de mis historias más populares para que elijas qué ver a continuación. Cuidaos mucho y cuidan a vuestros seres queridos.